Buenos días, alumnos. El día de hoy, en el curso de Historia Universal, vamos a tratar el tema de la contrarreforma. Habíamos nosotros empezado esta secuencia de temas con lo que era la Ilustración, el humanismo, ¿sí? De la reforma de la Iglesia Católica, y ahora vamos a llegar al aspecto de la contrarreforma. La idea de este tema, la noción, lo puedes ver a través de un video que te estoy dejando allí, ¿sí? Y decirte que la contrarreforma viene a ser la reacción de la Iglesia Católica a través del Concilio de Trento, ¿no? Aquí se crea la defensa de la autoridad del Papa y la capacidad exclusiva de la Iglesia para interpretar los textos sagrados. ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? Según la reforma, nosotros hemos hablado de Juan Calvino, de señor Enrique VIII, ¿sí? Personajes, perdón, también Martín Lutero, personajes que no estuvieron de acuerdo cómo se llevaba la religión específicamente en estos países, Francia, Inglaterra y Alemania. Estos personajes comenzaron a protestar. Al momento de protestar, viene a nacer lo que es el protestantismo, ¿no? O sea, van a comenzar a aparecer otras religiones y eso va a proporcionar que en el mundo exista pues una dualidad y las personas, los seguidores religiosos, no sabían en quién creer. Este tipo de protestantismo van a ser porque realmente se veía que en la Iglesia Católica se producía un desorden, como por ejemplo lo que es la venta de indulgencias. Más claro, una persona que cometía algún tipo de pecado iba a la iglesia y le decía cuánto tenía que pagar por el perdón de Dios. Entonces los curas de aquel momento cobraban este tipo de pena, y obviamente eso sería uno de los motivos por la cual la iglesia se fue enriqueciendo cada día, año a año, y esto estaban en contra también estos protestantes. Otra, que ellos no estaban de acuerdo con la totalidad de los 7 sacramentos. No estaban de acuerdo con que todo el mundo le debía obediencia al Papa. Entonces, sacaron una serie de motivos y eso hizo que el señor Martín Lutero en Alemania comience a esto, a irradiarlo en otros países. Y esto cada día se hizo más grande, tanto que se fue, como les decía yo, a Inglaterra, a Francia y en el mismo Alemania. Entonces, ¿en qué va a terminar? ¿En qué va a acabar toda esta situación? Justamente en el tema que estamos hablando el día de hoy, que concierne a la contrarreforma. La contrarreforma en todo caso va a ser el ataque de la Iglesia Católica en recobrar el tiempo, las personas, los seguidores que habían perdido en muchos años. Y no le va a quedar otra alternativa que volver a ordenar con la finalidad de que los creyentes vuelvan hacia esta religión. Martín Lutero va a crear la corriente llamada el luteranismo. Juan Calvino va a crear la corriente de lo que es el calvinismo. Y Enrique VIII en Inglaterra lo que es el anglicanismo. Ahí te dejo la imagen de los tres personajes. Estos tres personajes van a proponer que se evite lo que era la indulgencia. Van a proponer que los sacramentos se reduzcan solamente a 2 y que no se le debería dar obediencia al Papa. A través de un documento llamado el Concilio de Trento se va a lograr ordenar, pero a la misma vez ese documento se hizo con la finalidad de regarlo en todos los lugares europeos para que el pueblo lo vaya conociendo y les diga, no, a partir de ahora
se respetan los 7 sacramentos, se le debe obediencia al Papa, las misas tienen que ser en latín. Entonces el pueblo, cuando comenzó a ver que realmente ya existía un documento, ahora sí comenzaron ellos a tomar más en serio lo que era esta parte religiosa. Lo que sí se va a acordar fue lo que eran las misas en idioma latín y leer constantemente la Biblia, como también recurrir mucho a lo que era la fe. Acá tenemos una diferencia entre lo que era la doctrina de Martín Lutero y lo que nos decía el Concilio de Trento. ¿Cuáles son las consecuencias? Se cree en la misma fe del siglo IV, o sea, se va a tener que reforzar. La revelación está en la escritura y en la tradición oral, o sea, los que vinieron hablando, los personajes antes de que ellos nacieran. La Biblia tiene solo una interpretación de católica, apostólica y romana. Se reafirma que existen 7 sacramentos. Se reafirma el carácter sacrificial de la misa. Se reconoce al Papa como jefe con jurisdicción frente a toda la religión católica. Este va a ser el fin de lo que es la contrarreforma. Si hacemos una crítica referida al tema, podemos decir que en pleno siglo XXI existe la religión católica, pero también existen otras iglesias. Todas tienen un solo camino, llegar a Dios. Pero cada una tiene sus propios dogmas, sus propios principios, en el cual pues la persona con mucho conocimiento de causa, razón y fundamento son los que van a elegir qué tipo de religión desean profesar. Es libre, se respeta, por ejemplo, en nuestro país se respetan todos los movimientos, pero las personas saben que existe una religión que es oficial, que según nuestra constitución política reconoce lo que es la religión católica. El resto de religiones, y aún así, se respetan. Este es el Concilio de Trento. Puedes ver, es una reunión en el cual se va a acordar. En este caso, esta asamblea, conformada por altos dignatarios y teólogos católicos, se van a reunir en Trento, que es un lugar que queda en Italia, entre el año 1545 y 1563, con el objetivo de hacer frente a esa reforma protestante. Principales aspectos. Se salvan por la fe las personas y las buenas obras. La fuente de fe es la Biblia, pero solo puede ser interpretada por los sacerdotes. Nosotros, las personas seguidoras, la podemos leer. Se rectificaron los 7 sacramentos, ¿sí? O sea, en su forma. En la comunión se estableció como punto de fe la creencia en la transmutación del cuerpo y sangre de Cristo. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el mundo? Que así como van a aparecer muchísimas otras religiones, también van a aparecer grupos de personas que hablaban mal de la religión, que hablaban en contra de la religión y que escapaban a lo que era la parte religiosa, como podrían ser los brujos, los magos y los hechiceros. Para ese efecto se va a crear la Santa Inquisición. Esta Santa Inquisición buscaba aniquilar, erradicar o destruir por completo a estos brujos, magos, hechiceros o aquellas personas que hablaban mal de la religión católica. Esto se va a lograr a través de documentos y que esta Inquisición va a traer consigo, ¿no?, una serie de castigos, una serie de torturas para aquellas personas que los encontraban de esa manera. Aquellos que se les comprobaba, primero los torturaban. Existen muchos, ¿no?
la garrucha, la gota de agua por ahogamiento, luego le quemaban las plantas de los pies, los colgaban de una soga a la viga. Eran muchísimos los castigos que se les aplicaba, pero si se dijese castigos, la palabra queda muy corta, porque en sí eran métodos de tortura. Y a través de esa tortura, muchas veces a estos españoles se les pasó la mano, ¿no? Y eso hizo que el número de muertos aumentase pues en demasía, porque lo que ellos buscaban era ganarle tiempo al tiempo. Y para ello, mientras lo más rápido posible ellos eliminasen y encontrasen culpables, para ellos eran mejor. Estos tipos de torturas estaban registrados en autos de fe. Autos de fe vendrían a ser unos libros cuyas páginas serían más o menos del tamaño de lo que es una cartulina hoy en día, hechos de papiro, y ellos iban registrando la hora, el lugar y cómo se llamaba la persona, ¿no? Quedaba registrado que le habían aplicado ciertos regímenes para que las personas puedan cambiar su aspecto religioso. Eso decía en los libros autos de fe, pero en la realidad, como te lo venía contando, ya eran torturas, ¿no? Entonces, de ello, pues a muchísimos los desaparecieron, otros quedaron semi aniquilados, otros supieron, como se dice, contar dónde se encontraban aquellos grupos de magos hechiceros y les perdonaban la vida. Pero eso sí, igual era culpable porque se les colocaba una túnica blanca, tanto en el pecho y en la espalda les hacían una X de una pintura roja, de tal forma que cuando ellos caminaban por el centro de la ciudad, el resto de personas muchas veces se burlaban, los insultaban, les tiraban piedra o hasta a veces los agredían, ¿no? Ese era el castigo por el cual ellos tenían que soportar debido a que participaron de alguna forma en lo que era la contraposición a lo que era la Iglesia católica. Muy bien, jóvenes, este es el teléfono que les dejo para dudas y consultas que ustedes tengan. Les agradecería bastante que ustedes sus tareitas que tengan y les esté dejando yo, le tomen foto y me lo envíen al número de WhatsApp que está indicándose ahí en el horario que te estoy manifestando. No lo hagas de un día para otro. Recuerda que mis clases están ingresando los días viernes, en este caso para ustedes. Y esta tareita tú la puedes enviar de repente hasta el día jueves de la próxima semana. De esas tareas, de esas fotos que tú vas a tomarle a la tarea, yo sacaré mi nota para ir vaciando a mi registro. Entonces es muy importante el envío de notas, perdón, el envío de las tareas a través del WhatsApp. Será hasta una próxima oportunidad. Buenos días con todo.